Muchas gracias, buenos días. Bueno, trataré de ajustarme a los 15 minutos preceptivos y bueno, es difícil porque el tema este del 19 y de principios del 20 creo que es un tema siempre en todas las manifestaciones artísticas de nuestro país complejo, imbricado y contradictorio. Y entonces tratar de explicar todo eso y que quede claro, en fin, no requiere tiempo, entiendo yo, ¿no? Mi comunicación se centra en ese complejo panorama de la arquitectura española de principios del siglo XX, como digo, lleno de contradicciones y de complejidades, y por lo demás se centra en un arquitecto, Pedro Guimón, que junto con Rucabado y Aníbal González, nombres que les sonarán a todos y que tienen realmente un reconocimiento general y a los que se dedican muchas páginas en todos los manuales que existen sobre la arquitectura española de ese periodo, pues Guimón, junto con ellos dos, es el tercer pilar de la arquitectura regionalista en España, pero sin embargo es un arquitecto prácticamente desconocido, por dos motivos, porque falta una monografía específica sobre Guimón y también, muy importante, porque falta una monografía sobre la arquitectura regionalista vasca, que fue un regionalismo muy importante en cuanto a número de obras, en cuanto a, digamos, subtipos dentro de lo que fue el regionalismo, que se enmarca en un contexto político de todos conocido, ¿no? Coincide también con la fundación del Partido Nacionalista Vasco y demás, y sin embargo, sorprendentemente para mí falta una monografía, ¿no? El día que existan esas dos monografías, pues yo creo que Guimón estará reconocido de igual manera, con el mismo prestigio que tienen Rucabado y Aníbal González, ¿no? El énfasis y la defensa que el romanticismo hizo de lo nacional, de lo particular, pues está en el origen, ¿no?, de todas esas corrientes arquitectónicas que aparecen a lo largo del siglo XIX, con dos subtipos, ¿no? Por un lado, las que ponían de manifiesto la revalorización de los estilos históricos que en determinados lugares o en determinados momentos habían tenido un desarrollo particular o una gran incidencia, ¿no?, en determinadas zonas, y entonces se revalorizan, se redescubren con tintes un tanto, diríamos, nacionalistas o localistas, ¿no? Y por otro lado, se revaloriza, se intenta reverdecer la arquitectura popular de cada uno de esos lugares con los mismos fines, ¿no? Ahí, en ese contexto, es en el que se sitúa la arquitectura regionalista vasca, que como gran parte de los regionalismos, entre comillas, que tuvieron lugar en Europa, porque no solamente se dieron en España, pues prácticamente afloran en España más tardíamente en las últimas décadas del siglo XIX, y como todos saben, en nuestro país el momento glorioso del regionalismo en arquitectura es la segunda y la tercera década del siglo XX. Lo conocen muy bien, supongo que todos los andaluces, por el caso de Aníbal González, ¿no? Ahí es donde se imbrica, digamos, el tema que yo expongo. Pedro Guimón es un arquitecto que nace en Bilbao en 1878 y se titula en la Escuela de Arquitectura de Barcelona en el año 1902. Regresa a Bilbao, inicia su práctica profesional y durante los primeros años de su ejercicio profesional se manifiesta como un arquitecto ecléctico, con un eclecticismo, podríamos decir, un tanto particular, un tipo de eclecticismo, en el sentido de que él simultáneamente está manejando distintos estilos y escogiendo estilos determinados para una tipología arquitectónica, ¿no? Es un planteamiento, pues, deudor de una corriente muy arraigada en el eclecticismo decimonónico, ¿no?, que entendía que a cada tipología arquitectónica le correspondía un estilo determinado, que es estas cosas que ya conocen todos, la arquitectura religiosa, el neomedievalismo y demás, ¿no? Y entonces él simultáneamente está haciendo arquitectura modernista, arquitectura clasicista, arquitectura neogótica, en función del tipo de encargo que recibía. Destacó sobremanera dentro del modernismo, pues con proyectos tan magníficos como
esta casa desgraciadamente desaparecida, el Chalet Tintorería de Astilleta de 1906, que es una de las obras pues, más reputadas de la arquitectura modernista en el País Vasco, y yo creo que a día de hoy si Guimón es conocido es básicamente por este proyecto, pero tiene dentro del modernismo pues, kioscos como este, escaparates, casas de vecindad, en fin, edificios recreativos ciertamente magníficos. Por esos años, por ejemplo, pues, él opta por el clasicismo cuando se presenta el concurso para un palacio de exposiciones en Bilbao en 1905, pues presentó esta maqueta que no salió triunfante, no tuvo ni tan siquiera mención en ese concurso, ¿no? Así, digamos, transcurre su trayectoria entre 1902 y 1907. En 1907, digamos, se produce una ruptura importante en la trayectoria de Guimón, que es su acercamiento a los postulados de la arquitectura regionalista. A partir de ese año, él empieza a recorrer la provincia de Vizcaya. Por esas fechas, Rucabado ya lo estaba haciendo en Cantabria y se dedica a dibujar y a estudiar los ejemplos de la arquitectura popular, los caseríos que había diseminados por la provincia. Hace pues, un álbum, ¿no? de este tipo de arquitectura, no es un álbum de detalles, de elementos, sino de las obras en general, ¿no? Porque Rucabado sí, dentro de sus álbumes, ¿no? También pues, tenía como apartados específicos para tipos de ventanas, tipos de columnas y demás. Él únicamente es la fisonomía general de los caseríos. Y entonces, ese año de 1907 ya imparte una conferencia en Bilbao, que se titulaba El caserío, que después apareció publicada en un folleto, y entre 1907 y 1929 va a ser un autor en parte, podríamos decir, prolífico, no exageradamente, pero con respecto a los arquitectos de Bilbao de esa época, sin lugar a dudas es el que más escribe, y monográficamente sobre el tema del caserío, ¿no? Era defensor acérrimo de que el caserío era susceptible de ser incorporado a los planteamientos de la arquitectura moderna, decía él, entendiendo por moderna la de su época, con un proceso de adaptación. Y bueno, así lo reivindica y lo interpreta en clave nacionalista, ¿no? Él, cuando analiza el caserío, pues dice que los elementos fundamentales son el portalón, el balcón en el primer piso, la cubierta doble vertiente, el alero de gran vuelo sobre puntales, los vanos pequeños, la presencia de cortafuegos, ¿no? Y también presta atención a un elemento que es, no sé si con el ratón puedo señalar, este cuerpo volado que aparece en el primer piso, ¿no? En la fachada lateral, que correspondía al retrete, ¿no? Todos los retretes de los caseríos tenían esta composición, que luego Guimón la va a introducir en sus casas, aunque no correspondían ya a los cuartos de baño en sí, ¿no? Estos son los elementos que él destaca, ¿no? Y identifica, o hace una identificación entre el carácter de los vascos y, digamos, algunas de las características arquitectónicas de los caseríos. Él decía que los vascos eran personas hospitalarias y confiadas, y decía que esto se reflejaba en los caseríos, en los portalones, que para él era un elemento fundamental, ¿no? Que parece que estaban predestinados o concebidos para recibir a los visitantes, y también en estas escaleras exteriores que comunicaban directamente a los balcones del primer piso, ¿no? Y entonces, evidentemente, lo interpreta en clave nacionalista. Él fue un arquitecto totalmente vinculado y identificado con la causa nacionalista. Durante la Guerra Civil, lógicamente, tuvo muchos problemas, fue depurado, ¿no? por esta circunstancia, y acaba diciendo que, junto con el idioma, lo que más distingue o lo que es más representativo del pueblo vasco es precisamente la arquitectura del caserío, ¿no? Bueno, entonces él sigue estudiando, dando interpretaciones al respecto, siempre cada vez subiendo el nivel en cuanto a la lectura nacionalista del tema, y ese año de 1907 hace su primer proyecto de estilo vasco.